Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta ocasión voy a hablarles acerca de muchos temas que se suscitaron en el transcurso de la semana que comenzó el día lunes 28 de marzo del presente año en la Convención Constitucional. Bien. Estos son los tradicionales difedirectos que realizo los fines de semana y que ahora los separé de el tradicional, que es de cuestiones de actualidad, porque se suscitan diversos temas y es muy extensa toda la discusión que se está dando en torno a las normas que podrían ingresar en una nueva constitución si es que los chilenos aprueban el plebiscito de salida. Pero antes de ir al meollo de este directo, siempre es bueno hablar de cuáles son los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Primero se encuentra el canal de Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube y realiza directos, por lo general los días viernes por la noche, y allí lo acompaño y es de un tono muchísimo más relajado, menos informativo, más humorístico, por decirlo así, de relajo del fin de semana. Y cuando realiza estos directos también utiliza de respaldo la plataforma Twitch en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. También se encuentra asociado a este proyecto colaborativo Canal Proyecto Chile un disidente que últimamente no ha podido estar en la pantalla, por decirlo de un modo u otro. También se puede decir que no ha podido estar con su voz acompañándonos, pero siempre está presente en su canal de YouTube y dándonos bastantes temas para hablar a lo largo de la semana. Cuando él realiza directos también los emite en Twitch, en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales donde pongo discusiones que se realizan en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en nuestro Senado, y que próximamente también va a empezar a emitir video reacciones en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. Tengo planificado algunas video reacciones que introspectivamente van a aparecer en el canal de Twitch. También quiero consignarles antes de partir con los temas de este difedirecto que está disponible para todos ustedes. Primero en el canal de Iracundo TV las últimas sesiones, por decirlo de un modo u otro, en vivo, donde este ciclo ahora se llama Iracundo solo en viernes. Hay veces que también hemos tenido que estar los días jueves. Yo le colaboro aquí en estos directos. Quien vio el mañana si va a ver más material en su canal de YouTube. Y lo otro, que en Canal Proyecto Chile ustedes pueden ver una serie de videos, por ejemplo en el programa tradicional que estoy haciendo los fines de semana, que le titulé Cuestiones de Actualidad, donde estoy separando lo de la Convención Constitucional y también cuando hablo de otros temas relacionados al Congreso Nacional. Esto lo realicé la semana pasada. También está Congreso en resumen y algunos otros videos de interés que son más bien antiguos. Quiero consignar que este video estaba en una lista de reproducción donde están todos los videos por segmentos más ordenados, específicamente en una lista que se llama Cosas de la Convención Constitucional 2022. Y ahí está todo ordenado de cuando he hablado en torno a esta corporación, por decirlo también así, a partir de las votaciones en el pleno de las normas que van a ir a la Comisión de Armonización, que tendrá que armonizar, valga la redundancia, todo lo que se está aprobando en el pleno en particular, como se dice en la jerga. Durante el transcurso de esta semana
hubo varias sesiones de pleno, como dicen ellos, y todas ellas se pueden ver en resumen, por decirlo de un modo u otro, en la página web chileconvención.cl. El sitio web destaca muchísimos apartados, pero yo me concentro generalmente en dos. Esto se lo he mencionado en otros videos anteriores, si es que este es el primero que están viendo en torno a este tenor. El primero es el plenario virtual y el segundo es un apartado que está abajo, que es de normas aprobadas, que eso es lo que vamos a ver en primer término, que fue lo que se aprobó en el pleno de la convención. También están las comisiones, existen otro tipo de documentos, noticias, participación popular, etc. El cronograma, las transmisiones simultáneas que también están en YouTube y en la página. Está complicado ver bien el asunto de las comisiones. De hecho, estuve investigando un poquito y costó un poco encontrar la información que yo requería. Y de hecho, más adelante en el directo les voy a mostrar un par de documentos al respecto de las comisiones. Pero primero interioricémonos en el plenario virtual. En el plenario virtual nos destacan lo siguiente: que durante el transcurso de esta semana hubo sesiones los días martes 29 de marzo, miércoles 30, el jueves 31 se prosiguió con las votaciones de la sesión del miércoles 30 y el viernes 1 de abril. Vamos a ir por partes. Primero, en la sesión del martes 29 de marzo, hubo una proposición de reforma del reglamento general que consistía en reducir la exigencia de mayoría de votación en particular para que una norma sea devuelta a la comisión. Bien. Y si uno analiza la votación en sí, en el apartado de información y documentos de la sesión, en la parte de votaciones, uno puede ver todas ellas por hora. En específico, esta sesión terminaron muy tarde, aquí dice 1:30 de la madrugada, y la primera de ellas se consigna que fue rechazada esta proposición, y que fue rechazada específicamente por 102 votos a favor, 24 en contra y 18 abstenciones. Es decir, le faltó el voto de Rodrigo Rojas Vade porque se requieren de 103 votos para que existan cambios en el reglamento de esta corporación, ¿no?, dada la constitución que actualmente nos rige. Bien, eso fue el primer punto en específico. Después de esto, lo que se suscitó fue la discusión y posterior votación del segundo informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, recaídos en las materias correspondientes a su segundo bloque temático. Y hubo una discusión y votación en general. ¿Ya? Y posterior a ello también se votó en particular lo que se aprobó en primera instancia en general. Esto claramente se hace artículo por artículo. También hubo indicaciones renovadas y todo un sistema que hace de que la mayoría de las votaciones siempre sean rechazo. Bien. Y si uno va al sitio web de chileconvención.cl, lo aprobado está condensado en el apartado que les mencioné anteriormente como normas aprobadas. Ustedes hacen clic acá y le aparece cada una de las comisiones y un PDF en el cual aparece lo aprobado por el pleno. Bien, en este caso en específico nos concentraremos en este primer apartado de la votación que se suscitó el día
martes 29, en la comisión de forma de estado. Entonces ustedes hacen clic en la comisión de forma de estado y aquí les va a aparecer el PDF respectivo del 30 de marzo de este año. Y aquí están los PDFs de sesiones de pleno anteriores donde se aprobaron normas en particular. ¿Ya? Eso es muy importante destacarlo. Entonces repasemos el oficio respectivo. ¿Qué es lo que nos indican aquí en la convención? Aquí se comunican las normas aprobadas por el Pleno que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución a la Comisión de Armonización. Aquí se aprobaron normas referidas a el concepto de la comuna autónoma, y vamos a repasarlo bien someramente. Igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y desarrollo equitativo. Una norma del artículo 3 donde dicen que una ley regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. Aquí con el concepto territorios. ¿Ya? Yo siempre me quejo con respecto a esto si es que han visto los videos anteriores, porque para mí Chile es un solo territorio. Pero bueno, así es el lenguaje en la actualidad. ¿Ya? También se sabe que yo no estoy a favor de prácticamente nada de lo que se está aprobando por esta corporación de la Convención Constitucional. Pero siempre es bueno dar la información y consignarla, y yo aprovecho de dar mi opinión. Porque puedo, porque este canal da para ello. ¿Ya? El artículo 4 habla de la cooperación internacional de regiones y comunas autónomas. Después el artículo 5 habla de cómo las municipalidades pueden dar el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Y que tiene que ser de conformidad a la Constitución y la ley. Después se habla de la participación en la denominada como comuna autónoma. Esto hace acordar a todo lo que pasa en España con las comunidades autónomas que se definen en ese país. También están en el artículo 7 hablando del gobierno comunal. Hablan del consejo municipal. Ahí para quien lo lea y saque sus propias conclusiones. Del alcalde o alcaldesa. De las unidades y juntas vecinales, también van a estar en la nueva constitución, el tema de las juntas vecinales, lo que se define como de la asamblea social comunal, las competencias de la comuna autónoma, de la asociatividad comunal, y todas estas normas están publicadas en este sitio electrónico de la convención y aquí se las presento a todos ustedes. Y este link se los voy a dejar como siempre, al igual que todos estos links, en la descripción de este video. ¿Ya? De cada uno de los videos pongo los links respectivos a lo que se habla en cada uno de ellos. Entonces eso pasó durante el día martes de la semana. Esto va a estar publicado el día domingo. Entonces pudiésemos decir perfectamente de esta semana. Posterior a esta sesión hubo una que fue bastante extensa porque duró 2 días. Que se suscitó el día miércoles 30 y jueves 31 de marzo. Aquí se votó en general y particular el informe de reemplazo de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Hubo primeramente una votación en general y posterior a ello la votación en particular. ¿Ya? Y mismo caso anterior, uno va al apartado respectivo y si uno ve el documento, nos destacan lo siguiente. Los artículos aprobados tienen los siguientes títulos.
Aquí ponen artículo segundo, que habla de cláusula de obligaciones generales y sujetos obligados. Habla también de titularidad de los derechos. Acá hay que destacar el tema de que se pone en un inciso segundo: los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. Eso también yo lo considero bastante polémico. Que un colectivo tenga derechos de por sí, porque en realidad son los individuos los que tienen derechos, bajo mi óptica. Pero bueno, acá dice que los derechos podrán ser exigidos y ejercidos, ahí dando vuelta a lo que sale ahí, individual o colectivamente. Bien. Acá en el artículo 7 habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Y aquí se explayan un poco más en torno a ello. Cada uno de estos artículos trae un debate arduo y extenso, pero en esta ocasión, para no dar mucho mi opinión, solamente estoy dando pequeñas pullitas, por decirlo también así, en torno a ciertos asuntos. Aquí está en el artículo 8, por ejemplo, lo que fue aprobado como la libertad de expresión. Acá dicen que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma y cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley. Eso va a depender claramente del Congreso de turno, como muchas de las normas que se están aprobando en la Convención. Después te hablan del derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, derecho a la libertad ambulatoria, prohibición de desplazamiento forzado, derecho a la identidad. Acá dice que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas de procedimientos y leyes correspondientes. Bien. También se habla de la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Acá claramente quieren que exista una sanción importante acerca de las prácticas de colusión entre empresas y abuso de posición monopólica. Bien. Te hablan de la protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. Esto también trae toda una discusión, este asunto de el derecho a la privacidad. Y el derecho de propiedad, que esto fue algo muy debatido en muchos medios de comunicación, y si uno hace una comparación con el derecho de propiedad que existe actualmente en la Constitución, claramente es atenuado. Claramente. Porque acá se habla de que corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. El primer párrafo nos dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Bien, dependen una vez más de los políticos de turno. Acá después nos destacan que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Nuevamente se hace depender de los políticos esta situación. También te hablan del derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, que solamente podrá restringirse en conformidad a la ley. Mismo caso que todo lo anterior. Se habla de un derecho de petición, donde la ley regulará los plazos y la forma
en que la autoridad deberá dar respuesta a lo solicitado, además de manera en que se garantizará el principio de plurilingüismo en el ejercicio de este derecho. En fin, todo esto trajo mucha discusión y por eso son tantas normas las que fueron aprobadas finalmente. Había mucho que debatir en torno a cada uno de estos puntos. Bien. Durante el día viernes 1 de abril, aquí es. También hubo sesión del Pleno de la Convención y se votó el segundo informe de la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Y se hizo esto mismo que se efectuó en los anteriores, que fue la discusión y votación en general primero, y después tiene que darse en particular. Y en este tema en específico, lo que aprobó la convención hasta este momento es lo siguiente. Esto es del 2 de abril, día sábado. De hecho, este día estoy grabando este Dife Directo. Se habla de un apartado que consiste en la democracia participativa y sus características. Aquí te hablan de que los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Supongo yo que en la Comisión de Armonización le irán a cambiar el concepto del pueblo por los pueblos. Acá tiro mi pullita en el sentido de que hasta el actual presidente juró por los pueblos de Chile. Bien. Aquí se les pasó a los convencionales, quizás de los entrecomillados pueblos originarios. Después hay un artículo segundo donde se destacan garantías democráticas, donde nos dicen que el Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía sin discriminación de ningún tipo el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. De hecho, hemos hablado de algo por el estilo con las consultas ciudadanas en torno a algunos proyectos económicos, por decirlo también así, como termoeléctricas y lo de Dominga, donde se le consultó directamente a la gente localizada allí. ¿Ya? Pero esto me retrotrae a lo que mencioné en esa ocasión en torno a la democracia directa y las localidades, porque finalmente la instalación de estos proyectos no solamente afectan a quienes viven en esa localidad, por decirlo también así. ¿Ya? Ahora te van a decir en ese territorio. ¿Ya? Sino también pueden afectar a sectores colindantes. Entonces es complejo de saber quiénes debiesen de tomar esa decisión en esa participación ciudadana. También se habla de la participación ciudadana digital, donde la ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción. Acá lo mismo, por el mismo concepto. Acá para todas y todos. Que siempre tiramos ese chiste con Iracundo TV en su canal. Así siendo bien fijón. Y dando una cuota de humor en torno a este tenor. Esto es complejo, el tema de la participación ciudadana digital. Por eso que igual está bien que pongan y que sean distintos al sufragio. Porque el tema del sufragio, como se puede decir, electrónico, informático, más precisamente, puede ser un dolor de cabeza. ¿Quién vio el Mañana en Chile? Pero en el mundo han habido problemas en torno a eso. Después hay otro apartado que hablan sobre los mecanismos de democracia directa y participación popular, donde dicen que van a existir plebiscitos regionales o comunales,
donde se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en la ley y estatuto regional respectivo. Esto es muy complicado que exista un estatuto regional. ¿Ya? Es la experiencia española la que uno tendría que mirar en torno a ese tenor. ¿Eh? Existe, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña que tantos dolores de cabeza causó y que sigue causando en todo el territorio español, por ejemplo. También te hablan de la nacionalidad y la ciudadanía. Te definen qué es la nacionalidad. Y acá está, son chilenas y chilenos, pues, ¿eh? Ahí está, pues, ¿eh? No podía faltar, ¿eh? Hay algunas cosas ahí que van a tener que, entre comillas, armonizar ahí en la nueva constitución más adelante. ¿Mm? Ahí están los apartados que fueron aprobados hasta el momento. En fin, acá también destaca en un artículo 20 que ninguna autoridad u órgano podrá impedir el efectivo ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan ejercerlo. Ahí está claramente aprobado algo que le falta más peso. Eso también lo vimos en otras normas anteriores, en otros informes. La armonización va a tener que meter manos en el asunto. Después se habla de la calidad política de extranjeros y nacionalizados chilenos. Te hablan de la nacionalidad chilena y en el sentido de cómo se puede perder. Este también es un tema interesante, ¿eh? Así lo dejo ahí a la reflexión para no ahondar mucho en esto. También se habla de la reclamación de nacionalidad. Te dicen que ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece esta constitución y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. Eso es otra cuestión que es complicado. ¿Ya? La ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio, y este derecho también se reconocerá a hijas e hijos, nuevamente el neolenguaje, de dichas personas. Ahí claramente hago ese acápite de mencionar esto de hija e hijos, todo y todas y todo, porque al final es un asunto donde se pisan la cola a las personas que hablan de ese modo. Porque cuando tienes que hablar así y cuando no tienes que hablar así, eso ni siquiera ellos lo tienen claro. Por eso es que es mejor hablar siempre como lo indica la Real Academia Española. Hasta que esa organización, bajo mi óptica, sea totalmente deconstruida como se está deconstruyendo muchísimas cosas en todas partes del mundo. En todo tipo de cuestiones. Bien. Entonces eso es lo que se aprobó hasta el momento en la Convención Constitucional durante el transcurso de esta semana. Bien. Y adicionalmente hay que decir de que también se prevé que existan arduas sesiones durante el transcurso de la próxima semana, que va a comenzar el lunes 4 de abril de este año. Ahora vamos a hacer una segunda parte de este directo donde vamos a enfocarnos en algunas de las polémicas de la semana. Es difícil saber por dónde partir porque fueron varias y hay muchas y deben de haber muchas que se me van a escapar, pero voy a intentar hacer un esfuerzo y que no sea tan extenso y tan larga la mención de cada una de ellas. Hay algunas cosas que he mencionado en otros videos, así que voy a intentar ser un poco más informativo y no tanto dar mi opinión en torno a cada uno de estos puntos. Vamos a partir por el primero. El primero de ellos tiene que ver con el acuerdo que se gestó en la Comisión de Sistema Político para todos los cambios que se pretenden por parte de la mayoría de esa comisión y que va a ir al pleno de la Convención Constitucional. Esto fue durante el transcurso del 29 de marzo.
se habla de presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Comisión de Sistema Político logra acuerdo de base de propuesta. El coordinador de la comisión destacó que si bien el documento no fue firmado por representantes de la derecha, estos sí participaron de la discusión y fueron consideradas partes de sus propuestas. Esto es de EMOL, la fuente. Bien. Lo interesante es que más allá de todas las opiniones que uno pueda dar, está el documento para que uno lo lea con tranquilidad aquí en EMOL y así uno puede despejar sus dudas. ¿Ya? Eso es lo interesante y por eso utilicé EMOL de referencia en esta oportunidad. De hecho, también les voy a dejar el link de esto abajo en la descripción de este video. Y para que se den una idea, y si uno hace clic en el PDF que les va a aparecer, son 23 páginas. ¿Ya? Han habido muchas opiniones de políticos en torno a esto que no están para nada conformes. Sobre todo por el asunto de la entrecomillada cámara revisora, que sería en este caso el reemplazo del Senado, que dejaría de existir, ¿ya? Que se llama una suerte de cámara regional. De hecho, en este propio medio EMOL hacen un resumen y también invitaron a expertos para hacer un análisis en torno a estas propuestas. ¿Ya? De hecho, hay varios links que les voy a dejar abajo en la descripción de este video. También está la opinión de el presidente Boric, que dijo que valora el acuerdo de sistema político y resalta que es señal clara que el diálogo transversal rinde frutos. ¿Ya? Eso es opinión. ¿Ya? Yo la estoy consignando nomás. Está la opinión de Insulza, que dijo que no era correcta, lo dijo de otro modo, más duro, pero que no era correcto lo que estaban aprobando en esta comisión. Bien. Otra cuestión es que acá está el link de los analistas. Expertos desmenuzan la propuesta de esta comisión de sistema político, que esta sería una suerte de madre de todas las batallas. Y acá están los detalles. ¿Ya? Hay varios en esto. Creo que inclusive da como para hacer un video solamente hablando de este tema en particular. Hay diferentes cuestiones que van a ser sometidas a consideración del pleno de la convención. Por ejemplo, el tema de cuál va a ser la edad para sufragar. ¿Ya? Que quieren que el voto sea obligatorio para mayores de 18 años y que sea facultativo para personas de 16 y 17. ¿Ya? Por ejemplo. También te hablan de la cantidad de parlamentarios que habrían. Que sería como mínimo 155. ¿Ya? Ponen al menos. ¿Por qué? Porque falta el tema de los escaños reservados a los entrecomillados pueblos originarios. El tema de la Cámara de Regiones, como le mencioné, que esto molesta muchísimo a la clase política actual. En fin, está el asunto de la paridad. Hay mucho que acotar al respecto. No, por eso digo yo que no me quería extender demasiado en eso. Y ustedes pueden ver el PDF para que tengan una primera aproximación en torno a lo que se está discutiendo en la convención. Bien. Es interesante. A ver, nombremos algún par más antes de terminar este tema. Está el tema de la paridad. Está el asunto de cuáles serían las atribuciones exclusivas del Congreso. Reglas de la Cámara de Regiones. No tienen claro cuántos serían los representantes, sino que solo tendría que hacer una ley hecha por la otra cámara. Te hablan también de las reglas comunes a diputadas, diputados y representantes regionales. Aquí nuevamente con el neolenguaje. En fin,
hay bastantes cuestiones y cada una tendría que ser analizada así bien a detalle para analizarlo en su mérito. Bien. También te hablan de la figura del presidente. Es un artículo bastante extenso, por eso le estoy dando simplemente una pequeña pincelada. También se habla de la ley de presupuestos, que es algo muy muy relevante y que quizás lo sea más. Se habla del sistema electoral, el tema de los escaños reservados que van a existir para los pueblos originarios, como los definen ellos, ¿ya? Este tema también, que es polémico, de la existencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno. De hecho, nosotros lo comentamos en un podcast con los muchachos. Y nos temíamos ya en esa época que iba a suceder algo por el estilo, dado cómo fue instalado el sistema para la elección de los convencionales constituyentes. Pues esa es una constante que se va a intentar que permanezca en el tiempo. Lamentablemente, ahí sí voy a decir mi opinión. Lamentablemente quieren que sea así. En ese podcast nos explayamos más al respecto. Y lo de la paridad en el mismo tenor. En el mismo tenor que los escaños reservados a los entrecomillados pueblos indígenas. Entonces, todos estos links se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Otro punto que tuvo auge en el transcurso de esta semana tiene que ver con que la comisión respectiva aprobó normas sobre el Banco Central. Acá es instalado el tema por la Comisión de Sistemas de Justicia. Bien. Y aquí yo quiero detenerme un poquito y explicar un poco mejor para personas que quizás no sepan cómo encontrar los documentos, porque esto sí es complejo, porque esto no ha ido al pleno aún. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te tienes que meter en el sitio web chileconvención.cl. Vamos a hacerlo desde el principio, ¿ya? Te vas al apartado de comisiones. En el apartado de comisiones tienes que irte a la que te interese. En este caso nosotros estamos metidos en el tema de el sistema de justicia, ¿ya? Que es donde se habló del asunto del Banco Central. Y aquí primero puedes meterte a la parte de sesiones, donde aparecen las votaciones que se efectúan en cada una de las sesiones por mes. Aquí puedes ver el mes de marzo, por ejemplo. Están las actas, están las citaciones que se están generando y la asistencia de los convencionales. Pero el asunto se pone más complicado cuando tú quieres ver los comparados. ¿Qué es lo que están discutiendo y qué es lo que están votando? Entonces tú tienes que irte directamente a la parte de documentos. Y aquí aparecen, por ejemplo, algunos insumos para los convencionales y que cualquier persona puede leer si es que tiene ánimo y ganas, pero yo siempre recomiendo el asunto de los comparados. Bien, entonces estos comparados son difíciles de encontrar. Entonces, en el caso específico del Banco Central, yo recomiendo el apartado donde dice comparado bloques 2 y 3 e iniciativas derivadas. ¿Por qué? Porque si uno se va a este PDF en específico, uno puede ver un texto sistematizado, donde hay muchos asuntos que va a tratar esta comisión, y en particular uno busca el Banco Central y aparece todo lo relacionado a ello que se está votando en la comisión. Por ejemplo, te dicen cuál sería el objeto del Banco Central Autónomo y cómo los convencionales querían finalmente que esto se efectuase. Ustedes pueden ver las votaciones respectivas que se suscitaron durante el transcurso de la semana pasada en torno a esta corporación. Y finalmente lo que se suscitó es que existen algunas dudas en torno al tema de que el Banco Central sea autónomo, debido a que se habla de coordinación con el gobierno de turno.
Si uno, por ejemplo, va a la comisión en específico, uno va a la sesión, que en este caso se suscitó en marzo, fue el 29 de marzo, y uno va al apartado Banco Central, uno ve lo siguiente, que lo que fue aprobado es lo siguiente, dice. Artículo 1 del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Entonces ahí hay un primer problema porque el Banco Central perdería autonomía si una ley indica lo contrario, porque hace el asunto de la coordinación entre el banco y el gobierno. Quizás es otra palabra la que se debiese de tener para que no pierda la autonomía, ¿ya? Que eso es algo muy relevante que ha mantenido a Chile bastante bien en su política monetaria, ¿ya? Y el segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Dicen, el objeto del Banco Central es el siguiente: le corresponderá en especial al Banco Central para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos en coordinación con las principales orientaciones de la política económica definidas con el gobierno. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley. Entonces ahí también pudiese ser de que el Banco Central perdiese algo de autonomía. Vamos a ver cómo sigue esta discusión, porque esto es recién el primer informe en torno a estas medidas, ¿ya? Por decirlo también así. Adicionalmente también nos destacan con relación al Banco Central de que la comisión aumenta consejeros, cambia su designación y fija incompatibilidades. Esto pasó el miércoles 30 de marzo. La Comisión de Sistema de Justicia de la Convención aumentó a 7 el número de consejeros del Banco Central y modificó su método de designación. Hasta ahora son nombrados por el presidente y deben ser ratificados por el Senado. Lo que se propone es que sean designados a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública, y por otra parte se fijaron incompatibilidades de 18 meses antes y después de ejercer el cargo de consejero, ¿ya? Entonces esto también genera algo de ruido, algo de molestia. Es complicado, es un tema difícil, ¿ya? Otro asunto también que se habló durante el transcurso de la semana fue el tema del derecho preferente de los padres para educar a los hijos. Esto es de la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿ya? Entonces el vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que quienes se llenan la boca con el derecho de los padres a elegir la educación lo votaron en contra. Han creado una ficción comunicacional para confundir y desorientar. Hago un llamado a la responsabilidad y veracidad para que la gente pueda decidir libre e informadamente. Quiero decir fuerte y claro que en esta comisión ya se aprobó en general el derecho preferente de los padres, en línea con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quien diga lo contrario confunde a las personas y ofende a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá está el extracto que él señala, acá lo destaca él en amarillo. Ahí cada persona puede sacar sus propias conclusiones, pero a mí lo que no me gusta de lo que está haciendo es que debió haber expuesto el texto completo, ya sea en un link o no sé, en otra imagen o algo por el estilo. Acá nos dicen de que va a existir libertad de enseñanza, que eso, si uno ve la votación en la comisión, eso no fue tan unánime. Dice que se protege el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, ¿ya? Y también destaca que la libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de los padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo, ¿ya? Pero esto viene no como eso
solo, sino viene con un montón de materias adicionales. Y eso es lo que comite el señor Domínguez. ¿Ya? Yo les voy a mostrar dónde está esto oleado y no sacramentado, pero digamos expuesto así bien como debiese de ser. Ustedes van al apartado de las comisiones, bien, de la convención. Van específicamente a la comisión, en este caso de derechos fundamentales. Van a la parte de documentos. Y aquí aparece el comparado de bloque temático 3. Este es el que corresponde. Este comparado del 14 de marzo de este año. Acá dicen abrir con Word. ¿Y qué es lo que pasa si ustedes lo abren con Word? Ustedes pueden verlo con mayor detenimiento. Pero yo, para dar una lectura más ordenada, lo pasé a PDF. Bien. Y acá está el documento en específico. Entonces aquí están viendo el derecho a la verdad, justicia, reparación de las víctimas y sus familiares y la sociedad en su conjunto respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado que constituyen violaciones de derechos humanos, derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio, derecho al trabajo y su protección, derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical, seguridad social y sistema de pensiones, salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales, y educación, que es el apartado que quiero exponerle a todos ustedes. Pues acá dice el derecho del sustento alimenticio, el derecho al deporte y actividad física y recreación. Es decir, una cantidad de cuestiones que es impresionante. Si uno hace una conclusión así bien apresurada, esta constitución va a tener una cantidad de artículos que va a ser muy grande. Se hace el chiste de que pudiese tener más artículos que la Constitución de Corea del Norte, ¿ya? Y en específico uno puede ver los números que señala el señor Domínguez aquí en su Twitter, ¿ya? Entonces ustedes en el comparado ven el número específico. 50 rayas 4. Acá está. ¿Ve? Aquí está todo no se los voy a leer, pero aquí está consignado en la pantalla todo el asunto en específico de esa indicación, que fue todo esto aprobado en general. Eso sí tiene razón el señor Domínguez. Es decir, que puede ser modificado todo este texto completo, ¿ya? Eso por un lado. Y el otro que era el 662-4. 662-4. Entonces, 662-4. Y acá está. Y es todo esto. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación, y dentro de ello está este tema que destaca Domínguez en la pantalla. Entonces pudiera ser de que exista contradicciones entre algunas partes de este texto con este párrafo en particular, ¿ya? Entonces eso de decir quien diga lo contrario confunde a las personas y ofende a la verdad, pucha, eso es bien relativo, ¿eh? Porque existen diversas opiniones sobre todos estos asuntos, ¿ya? Eso por una parte, ¿bien? Y ustedes también pueden ver, igual que como les mostré anteriormente, las votaciones que se están generando las comisiones y la votación que se efectúe en la sala cuando esto llegue al pleno, ¿bien? Y tengo dos temas más que hablar. Uno que fue candente también durante el transcurso de la semana tiene que ver con lo que señaló el convencional Bernardo Fontaine, que él dijo que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, y esto trajo una enorme polvareda, mucha polémica, muchos dimes y diretes, ¿ya? Él dice que se opone a que el Estado le pegue el manotazo a los ahorros previsionales, pero ¿qué es lo que pienso en específico? ¿Ya? En mi caso particular, primero habría que leer el texto. El texto aprobado en general fue el de no más AFP, ¿ya? En desmedro del comiplátano. Entonces ustedes también pueden ver ambos textos en el apartado del sitio web donde dice participación popular, ¿ya? Iniciativa popular de norma. Y aquí están ambos textos para
mayor ahondamiento. Esto es en general también, ojo con eso, no está aprobado en particular. Uno ve como el beta no defiende tus ahorros previsionales, y acá está el texto que ellos pretendían que estuviese en la nueva constitución, ¿ya? Que esto concitó 60.852 apoyos al final del proceso de iniciativa popular de norma, y lo que se aprobó en cambio fue lo de no más AFP, que es el derecho a la seguridad social, ¿ya? Entonces no les voy a dar la lata con tanto ahondamiento, pero sí voy a dar mi opinión. Ahora sí la voy a dar, pero va a ser bien concisa, ¿ya? Lo que yo tengo entendido, y si alguien está, pudiésemos decirlo, en contra de lo que digo, lo puede argumentar con total tranquilidad, ¿ya? Es de que en parte Fontaine tiene razón, ¿ya? ¿Por qué tiene en parte razón? Y no sería mentira lo que él está diciendo. Porque dado que no se dice en la Constitución de que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, puede venir el político de turno, ¿sí?, con un congreso afín, ¿ya?, el presidente de turno con un congreso afín, a decir simple y llanamente que los ahorros previsionales no pertenecen a los trabajadores, ¿ya?, que ellos no serán dueños de sus ahorros previsionales, ¿ya? Por eso que tiene razón en parte Fontaine. Más allá de que te digan que explícitamente no existe la expropiación ni nada de eso, eso finalmente no es el punto es la posibilidad de, ¿ya? Va a ser más fácil para un gobierno X poder adueñarse de los ahorros previsionales y que sean ellos del Estado o inclusive del gobierno de turno, ¿ya? Esa es la cuestión. Es como lo que pasa con el derecho de propiedad, que es debilitado en la nueva Constitución, y finalmente existe una visión que es la de Carlos Peña, que la hizo en una columna de opinión, de que la Convención Constitucional tiene su lógica en el sentido de que se impongan las mayorías. Es una constitución para las mayorías. Esa es la cuestión, ¿ya? Y eso lo quieren dejar bien en claro porque ellos dicen de que la constitución actual tiene algunos amarres, ¿ya? Pero eso es como algo que es medio extraño bajo mi óptica, ¿ya? Porque, y lo aprobado por la convención también va a depender de lo que el gobierno de turno realice con las mayorías del Congreso respectivas, porque pudiesen cambiarlo todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Una constitución es para tener las reglas del juego claras y se redigizan los procesos. Para eso es. Para que no una mayoría circunstancial haga lo que se le venga en gana. Entonces están como mal enfocados los temas en los convencionales, ¿ya? Y es como que no saben para qué es una constitución. Así lo veo yo, como una suerte de editorial al respecto, ¿ya? Pero este tema de todas maneras es sumamente debatible, ¿ya? Por eso que bajo mi óptica no es del todo mentira lo que está diciendo Fontaine en su alocución aquí en las últimas noticias que trajo varias esquirlas. ¿Por qué? Porque finalmente, y con esto vamos a ir al último tema de este video, la que está a cargo de la presidencia de la convención, ¿ya?, emitió un comunicado para todos los convencionales que fue expuesto por la convencional Kate Montalegre, ¿ya?, y que se los voy a pasar a leer. Esto sí lo voy a leer entero. Acá dice lo siguiente: estimadas y estimados convencionales, ahí SIC, entre paréntesis SIC.
he visto con preocupación cómo han aumentado las publicaciones de prensa inexactas, confusas o derechamente falsas que buscan desacreditar a la Convención Constitucional y a todo lo que hemos logrado avanzar en estos últimos meses. Esa es más opinión que información, claramente. Aquí se está explayando a sus anchas. Porque algunos pueden decir que fue un avance, pero otros, como es mi caso, creemos que es un retroceso muy importante a lo que es toda la modernidad. Sigamos adelante. Los últimos 2 años y medio han sido complejos. Vivimos un intenso y agitado periodo de movilizaciones sociales que, entre otras consecuencias, impulsó este proceso constituyente. Eso también es bastante debatible, pero sigamos. Y después sufrimos una pandemia global que afectó nuestras vidas, salud y que significó una enorme presión sobre la economía de los hogares. No solamente de los hogares. ¿Ya? Aquí es una visión ideológica del asunto. ¿Ya? Es sobre la economía y punto. Sin embargo, pese a todo este contexto, las y los chilenos, aquí pude haber puesto chilenos y chilenas, han validado y legitimado la alternativa institucional y democrática por medio de un plebiscito de entrada y la elección democrática y soberana de todas y todos nosotros. Y nosotras, le faltó. Y nosotres. Ahí tirando el chiste para no hacerlo tan denso esto. ¿Ya? Eso también está en cuestión por el sistema electoral por el cual fueron electos. Bajo mi óptica. Después dice, un mandato así, con ese valor, nos debe obligar a responder con un estándar de compromiso y de responsabilidad con la democracia. En realidad tendría que ser con la república, pero bueno, quizás mucho mayor con la que ha operado la política hasta ahora. Eso no lo hacen ni ustedes. Es cosa de ver algunas declaraciones que se dan en la convención y algunos actos que han sido bastante patéticos. El disfraz de dinosaurio, algún tipo cantando, la tía Pikachu. De hecho, en un programa que veo y escucho, ponen a esta constitución como la constitución de la tía Pikachu. ¿Ya? Sigamos adelante. Es precisamente por ese compromiso con la democracia y la libertad, de la que muchos hablan, ¿ya?, que hemos de cuidar qué decimos y cómo lo decimos. ¿Ya? Hay que partir por casa. El golpe que reciben las y los ciudadanos con cada desinformación, con cada titular, daña el ejercicio libre de la democracia y la participación, afecta el funcionamiento de las instituciones y de esta convención. Ya, pero eso lo tiene que decidir cada uno de manera individual. Por eso que en algunas partes de este directo hablé del tema de lo complejo que es hablar del colectivo. Al final uno es el que toma la decisión en la urna. Y eso va a ser el plebiscito de salida. Reitero el llamado a todas las y los convencionales SIC a cumplir el más alto estándar de comportamiento democrático consensuado en nuestro reglamento de ética y convivencia. Velar por el principio de veracidad, artículo 10, y evitar desinformar a las personas, artículo 24. Saludos afectuosos, María Elisa Quinteros Cáceres, presidenta SIC de la Convención Constitucional. ¿Ya? No entienden, según Kate Montalegre, lo que es la libertad de expresión y quieren seguir con la censura. ¿Ya? Dice eso de que quieren seguir con la censura porque han tenido muchísimos roces en comisiones y en el pleno a la hora de las palabras que se dan. ¿Ya? Pero aquí lo que pasa es que ni siquiera ellos cumplen sus propias reglas. Si han querido cambiar el reglamento y lo hemos visto en este y en otro video anterior. ¿Ya? Entonces es complicado porque al final es difícil saber cuándo tú te estás comportando bien, cuándo tú te estás comportando mal, cuándo es una opinión que no corresponde, cuándo estás mintiendo, cuándo estás diciendo la verdad. Entonces es mejor que cada uno saque sus propias conclusiones viendo y leyendo lo que se está generando a partir de la convención constituyente. Y está siendo muy complicado porque a mí también me cuesta a veces encontrar los documentos y eso que me interesa este tema no tanto por
dármelas de sabiondo, sino más bien para estar bien informado y para compartir con quien desee esta información y por lo menos que sepan a dónde se encuentra ella para que saquen sus propias conclusiones. Eso lo he repetido varias veces a lo largo de este directo y a lo largo de muchos directos. Quizás soy majadero con ello. Entonces, esta carta es algo que bajo mi óptica no corresponde. ¿Ya? Si tú crees que están mintiendo, ahí existe la entrecomillada Comisión de Ética y Convivencia, que tampoco digamos que es muy respetada por los mismos convencionales. Es cosa de ver lo que pasó con Teresa Marinovich en específico. Más allá de lo que uno opine de Teresa Marinovich, ella no está haciendo por sus pares, vista en evidencia porque estos se comportan del mismo modo en algunas circunstancias o inclusive peor que ella. O sea, como me gusta decir a mí y haciendo raya para la suma, nadie orina agua bendita. Entonces esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Y no olviden ver todos los videos que deseen en las listas de reproducción de Canal Proyecto Chile. Hay mucho material, muchos temas interesantes y son videos algunos que no son muy largos. ¿Ya? Y que vean también y se suscriban a los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Iracundo TV, Un Disidente, Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados. Y este canal en específico que es Canal Proyecto Chile. Esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien y que tenga una gran semana. Muchas gracias y hasta luego.